Bienvenida mi gente, y vamos a comentar una noticia que está sucediendo en El Salvador, que estos periodistas independientes se están quejando porque supuestamente el presidente Nayib Bukele es un conspiranoico y ha instalado esta narrativa de que el financiamiento que le llega a estos periodistas independientes está afectando su trabajo, que son unos activistas. Esto es lo que están manifestando estos señores. O sea, creo que lo que está haciendo el presidente es básicamente retomar teorías conspirativas sobre lo que está ocurriendo en el mundo y con respecto al financiamiento de muchos medios de prensa de Latinoamérica. Creo yo que está tratando de ensuciar la labor de la prensa en toda Latinoamérica, no solo en El Salvador ni en Centroamérica, sino que en el mundo completo. Le llaman conspiranoico al presidente Nayib Bukele. ¿Por qué? Porque el presidente Nayib Bukele ya había revelado que estos señores, estos periodistas, estos medios de comunicación estaban siendo pagados por George Soros, estaban siendo pagados para que apoyaran su agenda, para que intentaran desestabilizar a estos gobiernos como el del presidente Nayib Bukele, que le ha dicho que no a este señor y a esta nefasta agenda que quiere imponer. Vamos a recordar lo que decía el presidente Nayib Bukele, lo que le decía directamente a los periodistas. Vamos a echarle un ojo. No te van a matar en la calle, ni te van a robar tu cámara, ni va a venir un policía y te la va a quitar, porque aquí, como pueden ver todos los periodistas son libres de grabar, de preguntar, de ir a donde quieran. Es más, dicen, uy, la cárcel es de Bukele, pero son los únicos periodistas que entran a las cárceles de Bukele, porque en otros países no permiten entrar a las cárceles, y a los que permiten entrar a las cárceles, de repente, cualquier país de Latinoamérica, ¿cuántos periodistas muertos, cuántos periodistas presos? En El Salvador, ningún periodista muerto, ningún periodista preso, ustedes andan totalmente con total libertad. No sé, es como que ustedes no quisieran creerle a sus ojos y quisieran creerle a lo que viene de Europa. En una oficina alguien escribe una cosa, en el ordenador, como le llaman ustedes, se las envían al celular, ¡pum! El Salvador es dictadura, la gente está oprimida, los periodistas no pueden hacer su trabajo. Sí, señor. Pero usted ve que no es dictadura, que la gente está votando en democracia, ve que la gente no está oprimida, le pregunta al pueblo, no, yo no estoy oprimido, estoy feliz. Voy a ir a preguntar a otro lado, va a preguntar a otro lado, va a una comunidad, estamos felices, ve las elecciones libres, el presidente gana con un montón de votos, la gente elige una mayoría inédita en la historia de la democracia moderna. No, pero aquí dice que es dictadura. Y que los periodistas no podemos trabajar, pero tú puedes trabajar y todos los demás. Y entonces tú le preguntas a tus compañeros, ¿ustedes pueden trabajar? Sí, todos podemos trabajar, pero aquí dice que no podemos trabajar. Voy a escribir que el periodismo está acechado en El Salvador y que no puede trabajar. Yo de verdad no sé quién les metió en la cabeza cosas que ustedes con sus propios ojos, es decir, si tienen un respeto por su profesión, vean con sus propios ojos, agarren esos micrófonos, esas grabadoras, esas libretas, vayan donde la población, pregúntenle, apunten la respuesta, consignen eso en el periódico, peleen en la mesa editorial que se lo publiquen y que sea la realidad de lo que ustedes vieron en El Salvador. Ya vemos lo que decía el presidente Nayib Bukele, que le hablaba directamente a la prensa, les manifestaba que aunque estaban viendo con sus propios ojos que en El Salvador no había dictadura, que todos tenían la oportunidad de evidenciar lo que vive el pueblo salvadoreño, que podían ir ahí, grabar las cárceles, preguntarle a los ciudadanos que son los que tienen la verdad, que son los que viven la realidad del Salvador. Sin embargo, estos están más preocupados en cumplir su agenda, en manifestar que en El Salvador hay una dictadura, que se están violando los derechos humanos. Y es ahí cuando nos damos cuenta que estos medios de comunicación independientes, que estos periodistas tienen una agenda que deben cumplir con el guión que sus financistas le demandan. Esta es la razón. Es por eso que vemos que en El Salvador, que aunque el presidente tiene más de un 90% de apoyo, los medios de comunicación se encargan de solo hablar cosas negativas de lo que está ocurriendo en El Salvador. Y vamos a ver lo que dicen estos periodistas. Vamos a escuchar que le han llamado incluso conspiranoico al presidente Bukele. Vamos a echarle un ojo. La labor de la prensa desde siempre ha sido la misma, que es fiscalizar al poder, es básicamente hacer un ejercicio de contraloría. Y en ese sentido lo que nosotros hemos manifestado es que con esta postura lo que el presidente ha hecho básicamente es mantener su campaña y su alergia hacia los periodistas. Nosotros lo que le decimos al presidente es que eso solo prueba su carácter antidemocrático, su carácter y su vocación autoritaria por ejercer un control completo con respecto al país que gobierna, y que eso nos parece muy dañino. O sea, creo que
Lo que está haciendo el presidente es básicamente retomar teorías conspirativas sobre lo que está ocurriendo en el mundo y con respecto al financiamiento de muchos medios de prensa de Latinoamérica. Creo yo que está tratando de ensuciar la labor de la prensa en toda Latinoamérica, no solo en El Salvador ni en Centroamérica, sino que en el mundo completo. Ya vemos lo que dice este periodista, que es subjefe de la redacción del Faro. Él habla de que el presidente Nayib Bukele está instalando teorías conspiranoicas con respecto al financiamiento de los medios de comunicación en toda Latinoamérica, algo que ya se ha comprobado. Recordemos que uno de los escándalos más grandes que se ha revelado en los últimos tiempos es que el USAID, un organismo de los Estados Unidos, destinaba dinero a medios de comunicación, que el magnate George Soros también utilizaba su organización Open Society Foundation para destinar y financiar medios de comunicación opositores de estos gobiernos a los que él no le agradaban, de estos gobiernos que no se arrodillaban a su agenda. Esto es una realidad, esto está comprobado y hoy vamos a verlo, vamos a recordarlo. Y aquí tenemos las declaraciones de ellos mismos. Ellos mismos han manifestado que trabajan para George Soros. Esto ha sido un cuestionamiento que el presidente Nayib Bukele le ha hecho constantemente. ¿Por qué razón? Porque George Soros es un magnate que destina su dinero para intentar levantar su agenda woke, esta agenda nefasta que ya hemos hablado en este canal. Vamos a escuchar lo que le decía el presidente Nayib Bukele a estos periodistas, en donde confesaban que sí, ellos eran financiados por George Soros. El mandatario se le fue con una patada al pecho. Ya te permití, déjame contestar. Si querés contestarte solo, anda a tu periódico y te escribí solito. Mi nombre es Brian Avelar, soy periodista de revista Factum. Ah, otro de George Soros, sí. ¿O no? Sí, nos financia la Open Society Foundation. ¿De George Soros? Sí, de George Soros. Ah, sí. ok, perfecto. O sea, compañerito de gato encerrado del Faro, ¿verdad? No es secreto, presidente, lo tenemos en nuestra página. No, pero no nos quieren entregar los documentos. Tus amigos del Faro, que también son financiados por George Soros, no nos quieren entregar los documentos de las donaciones que reciben George Soros. A los amigos del Faro. Pero a ti también te vamos a preguntar, porque son dinero que estaban recibiendo de una fundación y no se me están declarando impuestos. Ahí vemos cómo estos mismos periodistas admitían que sí, eran financiados por George Soros, no simplemente el Faro, también esta revista. ¿Por qué razón este magnate está invirtiendo en medios de comunicación independientes? ¿Por qué razón? Porque están buscando desestabilizar gobiernos. Esto ha sido una realidad que se ha evidenciado. Esto no es teoría de la conspiración. Aunque este periodista del Faro nos hablaba que esta era una teoría conspiranoica del presidente Bukele, que está intentando hacer creer que los medios de comunicación de Latinoamérica están siendo financiados por un magnate para que intenten derrumbar la democracia de los países, para que intenten atacar y desestabilizar gobiernos. Esto no es teoría de la conspiración, es exactamente lo que están haciendo ellos. Para los que hablan de que esto es teoría de conspiración, y recordemos que esto está ocurriendo no solo en El Salvador, sino en toda la región. Hay que tener en claro esto. En toda la región también se hablaba de que quien manifestaba este relato de que Soros está utilizando su dinero para financiar a oposición, de que Soros está utilizando su dinero para intentar imponer su agenda nefasta, su agenda globalista, le decían conspiranoico. Aquí hay otra evidencia. Vamos a ver lo que dicen aquí. Soros, una teoría más de conspiración, pues así lo señalaba el periodista Marcos Cifuentes hace pocos años atrás. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy nos cuidamos de Soros, o mejor dicho, de las conspiraciones alrededor de Soros y de esta teoría de la conspiración en particular que es viejísima. En la época de Fujimori ya te decían que si tú marchabas era que te había pagado Soros. Pues ya no sería una conspiración. Es más, quizás nunca lo habría sido, pues la USAID, esta agencia para el desarrollo internacional de los Estados Unidos, ha venido canalizando por muchos años cientos de millones de dólares hacia organizaciones vinculadas al magnate progresista George Soros. Esto de acuerdo con un reporte del portal Just the News, donde muestra al Instituto de Gestión Este-Oeste, respaldado en parte por la Open Society Foundation de Soros. Recibió más de 260 millones por parte de la USAID en los últimos años, con el objetivo de avanzar en su imperante promoción de las ideologías progresistas en todo el mundo. En su momento pudo haber parecido no solamente conspiración, éramos los conspiranoicos, sino que además éramos aquellos que nos oponíamos de manera obstruccionista a los cambios que eran necesarios. Cambios para mejorar el sistema político, cambios para mejorar el sistema de justicia,
cambios para mejorar supuestamente, ojo, todos estos supuestos cambios, el sistema electoral, de quienes proponían y promovían leyes para la paridad, por ejemplo, bajo el paraguas de toda la legislación progénero. Rosa Bartra, quien fue presidente de la Comisión de Constitución del Congreso en el 2018, señaló además que estos medios de comunicación autodenominados independientes siempre tuvieron una intención de ridiculizar a todos aquellos que cuestionaban los fondos por los cuales se sustentaban estas organizaciones. Soros tiene una organización filantrópica llamada Open Society. Sí, financia un montón de ONGs en el Perú y en el mundo. Sí, pero no es la única, hay un montón de otras organizaciones así. La Ford, la Gates, que ya mencionamos, la Rockefeller, son privadas, pero también Estados Unidos tiene USAID, hasta España tiene AECIP. Todas financian causas progresistas, si quieren llamarlas así, políticamente correctas, ¿no? Efectivamente, nosotros en su momento denunciamos que esto era así, que se estaba de alguna forma pervirtiendo el ejercicio tan noble que es el del periodismo, que tiene como rol fundamental informar en lugar de informar. Se promovía, se hacía propaganda a favor de una ideología. Y es que todo esto que Cifuentes intentaba o quería ridiculizar hace algunos cuantos años, hoy se confirma que nunca fue una exageración el señalar los incansables esfuerzos de George Soros por destruir a la familia. La evidencia de que estos señores periodistas están ahí para atacar y desestabilizar el gobierno del presidente Nayib Bukele es que estos señores están atacando un gobierno democrático que cuenta con más del 90% del apoyo de la población. Y aunque todo el pueblo salvadoreño está contento por lo que está realizando el presidente Nayib Bukele, ellos diariamente se encargan simplemente de atacarlo, de imponer narrativas que hacen ver al presidente Nayib Bukele como un dictador, como que lo que está ocurriendo en El Salvador es nefasto. Esta es la narrativa que estos medios de comunicación están intentando imponer, y van a medios de comunicaciones internacionales y se quejan y dicen que son perseguidos, cuando vemos que ellos están ejerciendo su labor todos los días, que se encargan, son abiertamente opositores, que están trabajando directamente como activistas políticos en contra del presidente Nayib Bukele. Esto es lo que estamos evidenciando. Aquí tenemos otra de sus confesiones, en la que manifiestan que sí, ellos reciben dinero de la fundación de George Soros. Vamos a leer aquí. El jefe del Faro acepta que ha recibido dinero de Open Society, pero dice que George Soros no conoce la existencia específica del Faro. Vamos a ver lo que dice este video. George Soros, como saben, es un multimillonario, que tiene inversiones en diferentes rubros del mundo que yo ni siquiera termino de conocer. Es evidentemente, y esto sobra decirlo, a alguien a quien ni yo ni nadie del Faro conoce. Claramente. Nunca hemos visto a George Soros, no le hemos dado la mano. Nunca no nos hemos ha llegado hablado el con él. cheque, ¿verdad? Nunca nos ha pagado absolutamente nada. Y bueno, sí, les encantaría encontrar un cheque que diga George Soros para Oscar Martínez, pero eso nunca ha existido. De su emporio comercial tiene una parte de filantropía que es Open Society Foundation, donde él ha tenido un rol esencial para destinar a proyectos concretos como los que antes describí. Entonces, esa fundación, como muchos millonarios en el mundo tienen fundaciones que se dedican a financiar, de nuevo lo digo, proyectos de medio ambiente, proyectos de protección del agua. En este caso a esa fundación le ha interesado a lo largo de los años financiar proyectos de libertad de prensa. Entonces, esa organización que depende de fondos vinculados al emporio empresarial de George Soros, le interesa financiar medios de comunicación que vigilen al poder. Y entonces, muchos medios aplicamos a esos fondos y en algunos momentos, pues, esos fondos llegan. Ya vemos cómo este señor también admite que ha recibido dinero de la fundación de George Soros. No se necesita que este señor, que este magnate vaya y le dé dinero en sus manos. Hay una prueba clara, que es como esta fundación está destinando dinero para medios de comunicación independiente, para financiar la libertad de prensa. Lo que están intentando hacer es que estos medios de comunicación, de estos periodistas independientes, defiendan su agenda, estén ahí constantemente atacando a estos gobernantes, a los que George Soros y sus fundaciones no les interesa o no les gusta. Con lo que están haciendo en sus países, no les gusta porque le han dicho que no a su agenda globalista, le han dicho
dicho que no, porque no pretenden que este magnate, como tiene mucho dinero, venga a decirles en su país cómo tienen que hacer las cosas. Vamos a analizar también cuál es la postura de estos periodistas, porque son supuestos expertos, porque hablan en El Salvador de los derechos humanos y se han encargado principalmente de defender a pandilleros, se han encargado principalmente de atacar al presidente Nayib Bukele porque ha erradicado las pandillas que afectaban a los salvadoreños. Vamos a ver la increíble opinión que tenían estos periodistas expertos con respecto a las pandillas. Aquí tenemos el periódico El Faro, patrocinado por Open Society de Soros. Está en la lucha frontal en contra del presidente Nayib Bukele por haber terminado con las pandillas. Escuchen qué es lo que piensan ellos, periodistas del Faro, sobre los terroristas pandilleros. Vamos a escuchar. Pero esta pequeña frase vale la pena destacarla. Imposible extirpar a una parte tan importante de la sociedad. Es imposible extirpar a una parte tan importante de la sociedad. La vida en las comunidades no se ha hecho más sencilla. Es imposible. La primera es la palabra que es imposible y segundo, extirpar a una parte tan, para él, importante de la sociedad. Yo no creo que ese tipo de cosas sean importantes, ¿no? Profundas en la sociedad. Es imposible extirpar a una parte tan importante de la sociedad. Bueno, el reportaje es de Vice News y se llama Pandillas El Salvador, es episodio 11, ahí lo puede ver en pantalla como está la captura, puede buscarlo, usted lo puede ir a ver, hace 7 años. Exactamente eso decían ellos en el año 2017, que estamos hablando de una cuestión bien complicada aquí en el país, y alguien dirá, solo es una frase y todo. No, el montaje que vemos hasta hoy es como para mucha gente se ha vuelto tan importante eso que no querían que desapareciera, no querían que se quitaran y tratan de negarlo hasta este punto de querer que se vuelva a regresar. Pero añadido a eso, para que vea que no es una cuestión de sacar de contexto algo, sino que abonamos otras frases de mismo fulano, de estos personajes que han estado bien de cerca, prácticamente apoyando cómo estaba el estatus feo, negro, oscuro de El Salvador. Creo que hay que hablar una cosa, las pandillas cumplen un rol social desgraciadamente necesario en El Salvador. No hay ningún rol social, no hay ningún rol que sea necesario de este tipo de sujetos, todo lo contrario, tenía que arrancarse. Por supuesto, falta un camino bastante complicado todavía, pero hay esperanza y no nada de rol social ni que de importante, nada de eso, ¿no? Llenan un hueco que no, y en esa medida se han vuelto en este momento, si quitas a las pandillas, desgraciadamente habría una crisis social, cumplen una función. Y no ha habido crisis, se ha dado cuenta cómo la gente ha apoyado toda la parte que ha sido importante para eliminar este problema aquí en El Salvador. Eso es lo que se busca, por supuesto. Pero se nota cómo, en definitiva, para muchos sectores políticos, periodísticos, para incluso personas que estaban en la realidad nacional de todos estos medios, era importantísimo, era algo que tenía cierto valor, ¿no? Pero ese es otro, y el último que muchos lo van a recordar. Las preguntas que se abren hacia el futuro son enormes. ¿Qué van a hacer todos estos jóvenes sin oportunidades que aspiraban a entrar a las pandillas desde hacía años? Lo otro de Óscar Martínez, que en su momento dijo que qué iban a hacer los jóvenes ahora que ya estaba el régimen de excepción y que ahora era totalmente prohibido todo eso, y ellos que habían aspirado por años a unirse a todo esto, ¿qué iban a hacer? Sencillo, trabajar o estudiar, una de dos, ¿no? Y esa es la claridad con la que estamos viendo que hasta hoy se ha acabado, y por eso una lucha tan frontal que ha desatado un montón de medios encabezados, comandados, abanderados por El Faro, para que lo de las maras persista, predomine y que ellos no quieren que llegue al final. Y tenemos un gran análisis que hablaba cómo estos periodistas se han convertido en los principales defensores de las pandillas. La pregunta es ¿por qué razón? ¿Por qué razón también George Soros destina dinero a estos medios independientes para que se encarguen de defender a pandilleros? ¿Por qué razón organizaciones como la Open Society Foundation está interesado en mantener a estos periodistas independientes para que se encarguen de atacar a un presidente que está siendo juzgado
justicia y encarcelando a criminales en su país? ¿Por qué razón está invirtiendo dinero para que estos periodistas mantengan la narrativa de que es malvado encarcelar a criminales? Esto es una pregunta muy interesante, porque aunque el pueblo salvadoreño está contento, aunque el pueblo salvadoreño quiere que el presidente Nayib Bukele continúe gobernando, aunque el pueblo salvadoreño lo apoya con más del 90 de aprobación, algo histórico, es el presidente más apoyado de todo el mundo. Aunque todo esto está ocurriendo en El Salvador, los medios se encargan simplemente de atacarlo, criticarlo, de tratar de convencer al mundo entero, a los que no conocen la realidad del Salvador, que lo que está ocurriendo, que lo que está haciendo Bukele es una dictadura, es un gobernante autoritario. Eso es lo que están intentando convencer. Y vamos a ver lo que decía el presidente Nayib Bukele precisamente de esto. Él le cuestionaba a los medios de comunicación que aunque su audiencia, aunque su target apoyaba lo que se estaba haciendo en El Salvador, ¿por qué razón los medios independientes, por qué razón los medios de comunicación se han encargado simplemente de atacar al presidente Bukele? ¿Por qué no les interesa la voluntad del pueblo? Una pregunta muy interesante. ¿Será quizás que sus financistas les dictan lo que tienen que decir, lo que tienen que hacer? ¿Será esta la razón por la que estos medios de comunicación no van a El Salvador y le preguntan a los salvadoreños directamente y ponen en sus pantallas la verdad, la realidad de los salvadoreños, lo que dice la gente, no lo que dicen sus financistas? Vamos a ver lo que dice el presidente Bukele. Thank you. Escuchamos la siguiente pregunta a cargo del periodista de Univisión. Presidente, muchas gracias por recibirnos en esta rueda de prensa. Todas las encuestas indican que usted obtendrá hoy la reelección. Incluso se habla de una mayoría amplia. De conseguir ese resultado que se espera y que marcan las encuestas, ¿usted piensa que El Salvador necesita una reforma constitucional? Y esa reforma constitucional, si usted considera que se necesita, ¿debería incluir la reelección indefinida? No creo que debería de incluirla, pero hay una cosa importante y que me parece curioso, y lo vi en una entrevista que realizaste hace poco y me la pasaron, el clip. A mí a veces me extraña, porque ustedes en su audiencia, que cada vez es menos, y pues creo que ya es como el 5% de lo que era hace unos años, pero todavía tienen alguna, y su audiencia era, y es todavía, mayoritariamente los latinos en Estados Unidos. Y si tú le preguntas a los latinos, no estoy hablando de los salvadoreños, estoy hablando de los latinos en Estados Unidos, mexicanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, colombianos, peruanos, ecuatorianos, argentinos, etcétera. Si tú le preguntas a los latinos en Estados Unidos, al 100% de tu menguante audiencia, el 100% está de acuerdo con lo que estamos haciendo acá. Pero todos los reportajes de Univisión son negativos. Que El Salvador está en régimen de excepción, que la gente sufre la dictadura, que el presidente se quiere reelegir inconstitucionalmente. Y yo les pregunto, ¿para quién trabajan? Si su población, su target audience, su audiencia nos apoya y ustedes, todas las notas son negativas. Si alguna nota fuera positiva y alguna negativa, pues uno iría a balance. Pero todas las notas son positivas. Y yo pregunto, ¿para quién trabajan? Van a perder el último 5% de audiencia y el cheque de Soros se va a acabar. Y al final de cuentas van a acabarse y van a decir, bueno, ahora Univisión va a ser una cuenta de Twitter. Yo creo, sinceramente, ya te respondí tu pregunta, pues creo que no es necesaria la reforma constitucional. Ya está, te la respondí. Pero lo que sí creo que es necesario es de que los medios tengan un poco de balance, pues, un poco de dignidad. Y yo entiendo que a veces, pues, ni modo, les hacen la plana, pero creo que es importante que escuchen no a mí, porque yo soy un político con intereses políticos y con una versión subjetiva de la realidad, escuchen a su audiencia. Abran el teléfono y que les caigan al azar 100 llamadas. Ni siquiera lo tienen que hacer en la central, háganlo en las filiales y se van a dar cuenta de la opinión de su audiencia, no de la mía, de su audiencia,
sobre sus reportajes. Ya escuchamos lo que decía el presidente Nayib Bukele. Claramente fue frontal contra estos medios de comunicación y les dijo para quién trabajan, por qué razón, aunque la mayoría de la población, aunque la mayoría de los ciudadanos que consumen estos medios de comunicación consideran que lo que está haciendo el presidente Nayib Bukele en El Salvador es positivo, porque esperamos que un gobernante encarcele a los criminales, que un gobernante solucione el problema de la criminalidad y haga justicia en nuestros países. ¿Por qué razón estos medios de comunicación no les interesa lo que piensa su audiencia? ¿Por qué razón estos medios de comunicación simplemente están interesados en mostrar una parte? ¿Por qué no hay un balance? Es lo que manifestaba el presidente Nayib Bukele. Precisamente porque hay un cheque de un financista que le interesa que solo cuenten la versión que le conviene. Esta es la razón, esto es lo que manifestaba el presidente Nayib Bukele y hay pruebas de todo esto. Hoy, con la llegada de Donald Trump, se ha evidenciado como organismos como el USAID, vinculado con George Soros, utilizaban su poder y su dinero para financiar estos medios de comunicación. Vamos a recordar lo que decía el presidente Nayib Bukele sobre George Soros, porque aunque le digan conspiranoico, aunque antes de que se destapara todo esto, salían todos estos periodistas a decir que Bukele estaba loco, que esta era una simple historia, mentiras que estaba intentando imponer para convencer a la gente. Hoy tenemos pruebas de todo esto y vamos a recordar lo que nos decía el presidente Nayib Bukele, que ya sabía todo esto y quería que los ciudadanos abriéramos los ojos y no cayéramos en las mentiras de medios de comunicación que no están ahí para mostrar la verdad, sino para mostrar el guión que le interesa a sus financistas, recordemos. Bueno, en primer lugar, en el tema, me preguntaste sobre George Soros, sí, yo lo he dicho públicamente y lo sostengo. George Soros es pues no solo él, sino todas sus organizaciones, la Open Society Foundations, que es una sombría que cubre varias organizaciones que básicamente lo que hacen es financiar a personas que influyan en el poder político, generalmente incluso en Estados Unidos financian fiscales de distritos, que son campañas relativamente pequeñas, campañas que no tienen mucha competencia, donde el poco dinero puede hacer mucha diferencia. Elige incluso fiscales, paga periodistas, medios de comunicación, financia medios de comunicación, algunos directamente, incluso está en las páginas de estos medios, otros indirectamente a través de los periodistas, a través de contratos, a través de las ONGs, etc. Y lo que él hace básicamente es impulsar una agenda nociva, peligrosa para el mundo. Nuestros países están prácticamente secuestrados, no solo por problemas locales de cada país, políticos corruptos y todo lo que todos conocemos, sino que también por una élite internacional financiada por personas como George Soros. Él es tal vez una de las personas más conocidas, pero no necesariamente por ser la más conocida, la más poderosa. Personas como él, hay muchos más, algunos conocemos los nombres, otros no conocemos los nombres, que impulsan una agenda de destrucción, una agenda de destrucción civilizacional. ¿Con qué objetivo? Bueno, sabemos que hacen mucho dinero de esto. Cuando hay, recuerden que toda crisis es una oportunidad, pero para estas personas toda crisis mundial es una oportunidad de negocio. Hay un complejo grande de industrial armamentista, hay un complejo grande industrial farmacéutico. Es decir, impulsar este tipo de agendas, yo no diría ideologías, porque va más allá de eso, va más allá de las ideologías. Esos son los llamados supernegocios, donde los montos a los que nosotros estamos acostumbrados a escuchar palidecen a las cantidades que estas personas mueven. Oficialmente se conoce de cientos de miles de millones de dólares en español, cientos de billones de dólares en inglés, pero estamos hablando de cantidades incluso desconocidas, poderes y controles que ellos tienen sobre gobiernos y sobre funcionarios. Pero recordemos una cosa también, de que estas personas manejan un gran poder, pero nunca han sido electos. Ellos nunca van a una elección a enfrentarse con sus propuestas, no plantean a las poblaciones de estos países sus propuestas, la gente no los ha elegido. Y sin embargo tienen más poder que muchos funcionarios electos e incluso, por supuesto, mucho más poder que la misma ciudadanía. Y hay pues una
cohorte de periodistas y de funcionarios, de abogados, de ONGs, de instituciones, etcétera, que trabajan al unísono siguiendo esta agenda. No incluye únicamente a los medios, pero por supuesto que incluye uno de sus pilares fundamentales son los medios, y es por eso es que este tipo de espacios nos permite hablar un poco de lo que esos medios, no solo de lo que esos medios son, que es una parte de tu pregunta, sino también de lo que esos medios no permiten que se hable. Y ahí tenemos las contundentes palabras del presidente Nayib Bukele manifestando lo que está haciendo George Soros, cuál es el objetivo de estos financiamientos a periodistas independientes, de estos financiamientos para desestabilizar gobiernos. Esto nos lo decía el presidente Nayib Bukele hace tiempo, esto no está tan reciente, pero ya el presidente Nayib Bukele nos manifestaba esto. Él está definiendo prácticamente lo que es el globalismo y cómo estos magnates utilizan todo su dinero y su poder en complicidad con organismos internacionales para desestabilizar gobiernos e imponer una agenda nefasta que ellos quieren que se aplique en el mundo. Porque hay muchos negocios tras toda esta agenda, hay muchos negocios que los beneficiarán a ellos, no es porque ellos sean buenas personas y quieran cambiar el mundo, no, esto es simplemente por dinero. Es por esta razón que este señor George Soros está muy interesado en financiar a medios de comunicación que son prácticamente activistas en contra de gobiernos como el presidente Nayib Bukele, porque él está manifestando la verdad, porque él está desenmascarando al periodismo independiente, está desenmascarando las fundaciones de George Soros, y cómo este señor está conspirando para intentar aplicar su agenda en todo el mundo, en nuestra región. Vamos también a mostrar que esto es la realidad, vamos también a mostrar que con la llegada de Donald Trump todo esto se comenzó a destapar mucho más. Vamos a escuchar esto. Donald Trump y la guerra contra la influencia de George Soros. El senador Eric Schmidt acusa a USAID de desviar fondos hacia causas alineadas con George Soros, señalando que la agencia ha financiado organizaciones progresistas sin rendir cuentas. Estas afirmaciones han generado un intenso debate sobre la transparencia en la asignación de recursos públicos. USAID tiene el propósito de promover el desarrollo global, pero Schmidt exige una auditoría para verificar si ha canalizado dinero hacia grupos vinculados a la agenda de Soros. En paralelo, Soros ha expandido su influencia en los medios adquiriendo estaciones de radio como parte de una estrategia que sectores conservadores ven como un intento de manipular la opinión pública. El presidente Trump ha prometido frenar esta supuesta maquinaria propagandística y tomar medidas para evitar que fondos gubernamentales financien organizaciones ideológicas. Su administración evalúa regulaciones para impedir la consolidación mediática de Soros y garantizar que la asistencia internacional se destine únicamente a fines legítimos. Y ahí tenemos cómo con la llegada de Donald Trump se ha destapado y se ha iniciado una guerra en contra de todo el financiamiento de Soros, todos esos tentáculos del magnate para intentar imponer su agenda. Con la llegada de Donald Trump se ha destapado todo esto, y por aquí tenemos otra noticia importantísima que hay que escuchar, donde se habla de este tema. Hay una información aquí muy interesante que habla de que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, que ahora está tan de moda, pero por lo negativo, canalizó durante años cientos de millones de dólares a organizaciones sin fines de lucro vinculadas a George Soros. Según un informe de Just the News, el East West Management Institute, respaldado en parte por Open Society Foundation de Soros, recibió más de 260 millones de dólares de USAID a lo largo de los años, con el objetivo de avanzar en las negociaciones de poner a Serbia en la Unión Europea, promover lo que ellos llamarían el Estado de Derecho en Georgia, fortalecer la sociedad civil en Uganda, entre otras cuestiones. Bueno, George Soros como persona es el mayor beneficiario de USAID. Es el mayor beneficiario. Este paquete que descubrió Elon Musk de 279 millones de dólares durante de estos 4 años. El objetivo es que el dinero de alguna forma llegue a quien es el brazo ejecutor del apoyo financiero, al menos el visible,
de la izquierda en el mundo, que es George Soros. Y podemos comprobar cómo hay evidencia, cómo con la llegada de Donald Trump, con la administración del republicano, se está destapando cómo estos organismos utilizaban su influencia y su dinero para financiar y desestabilizar gobiernos, para intentar imponer la agenda progresista, esta agenda woke, esta agenda globalista, impulsada por organismos internacionales como la ONU. Es por eso que todo esto se calle, se intenta que no se haga mucho alboroto y llaman conspiranoico a quien evidencia todo esto. ¿Por qué? Porque no les gusta. Porque hay apoyo internacional de organismos que se creían que eran muy pulcros, que estaban ahí para ayudar a los ciudadanos del mundo. Pero hemos evidenciado que solo tienen un interés en imponer una agenda que les permitirá controlar a los demás países. Pero aquí tenemos otra confesión de una ONG de El Salvador que también manifestaba que había recibido de este dinero. Vamos a escucharlo. ¿Ustedes en algún momento fueron parte de proyectos de USAID como Acción Ciudadana? Sí, nosotros con varios cooperantes hemos presentado un proyecto con varias actividades para que nos apoyen en desarrollar las actividades. Y dentro de este financiamiento pues ha estado USAID. Sí hemos recibido fondos de ellos. Y escucharon cómo admiten que, aparte de todas las evidencias que hemos visto, cómo eran financiados por las organizaciones de George Soros, la Open Society Foundation. Aquí también manifiestan que han recibido dinero del USAID. Y veamos lo que dice aquí. Ahora entienden por qué los ataques de todas estas organizaciones hacia el presidente Nayib Bukele. Siempre había habido una campaña pagada por USAID. Esto es evidencia de todo lo que hablábamos. No es teoría de la conspiración, es una realidad. Estos organismos estaban destinando su dinero para financiar ONGs fachadas, que simplemente eran activistas que se encargaban de atacar al gobierno de El Salvador. Pero por suerte el pueblo salvadoreño ha sido más firme. El pueblo salvadoreño, que es la inmensa mayoría, que es más del 90%, confía en su presidente y le ha dado todo el respaldo, sin importarle lo que digan medios de comunicación, sin importarle lo que digan estas ONGs. Esto es importante resaltarlo, porque el pueblo salvadoreño ha sido una pieza clave para lograr que el presidente Nayib Bukele pueda hacer esa transformación en El Salvador. Y tenemos enorme evidencia como George Soros ha utilizado su dinero, su poder, como este organismo USAID, ha utilizado el dinero de los contribuyentes estadounidenses para desestabilizar gobiernos no solo en El Salvador, sino en toda la región. Esto es claro, esto no es teoría de la conspiración, así como estos señores medios independientes intentaban ridiculizar a quien manifestaba todo esto. Hoy podemos comprobarlo y decirles en su cara que los mentirosos son ellos, de que quienes son unos vendidos son ellos, que se han arrodillado a estos señores que quieren imponer su agenda progresista. Hay que tener todo esto bien claro, y el presidente Nayib Bukele ha sido un fiel defensor de la verdad y ha manifestado esto en numerosas ocasiones. Y es por eso que hay que reírse de estos periodistas independientes que tratan de hacer ver esto como una teoría de conspiración, cuando tenemos las pruebas, cuando su misma gente de sus periódicos han manifestado que son financiados por estos organismos. ¿Qué cara van a poner? ¿Con qué descarados son para venirnos a decir que todo esto es mentira cuando hay pruebas, hay evidencia? Y vamos a escuchar lo que decía una de estas periodistas, que decía que el presidente Nayib Bukele simplemente estaba haciendo una manipulación. El presidente Nayib Bukele era un publicista y lo que veían en el exterior era todo mentira. Vamos a escuchar. Ustedes sí saben que el señor presidente de El Salvador es publicista, ¿no? Y que prácticamente todo lo que ustedes están consumiendo en este momento es producto de una manipulación de las narrativas. Entonces, cuando ustedes dicen que quieren a un Bukele, en realidad lo están haciendo desde la ignorancia. Bien, su opinión la respetamos y usted está allí. No sabemos los intereses, ni su vinculación, ni con oposición, ni con Bukele. Nosotros desde aquí estamos viendo resultados. Nosotros desde aquí sí vimos la situación crítica y ustedes dramática. No están viendo resultados, ustedes están viendo un discurso, una manipulación. No hay delincuencia en El Salvador, está la misma delincuencia que antes, está la misma situación de corrupción que antes, pregunto yo. Lo que tenemos es una serie de riesgos hacia todas las personas que están intentando defender los derechos humanos, porque las personas adentro del sistema carcelario no se Pero no están defendiendo los derechos de los delincuentes. Nosotros en este momento necesitábamos otra cárcel, no. Necesitábamos más universidades y más escuelas, indiscutiblemente que sí. Necesitamos que los hospitales tengan medicina, y ¿tienen los hospitales medicina? No, no la tienen. Pero Glenda, uno sale a la calle de sus países y uno puede ver y uno puede sentir cuando la
cosas están. Yo creo que debemos ser, desde nuestro punto de ignorante, como usted nos llama, uno tiene que tener... Yo no le he dicho ignorante, señor. Bueno, que ignoremos la realidad de lo que está ocurriendo allí. Usted dice que Bukele tiene películas, o sea, que presenta películas en campo. Nosotros estamos viendo realidades. Es muy difícil tapar el sol con un dedo. Entonces, me llama la atención. realidades y ni siquiera está aquí. Usted está nada más consumiendo una parte. Pero ¿por qué no ponen la otra parte? ¿Por qué no ponen la otra parte? Vamos, que me muestren dónde está la delincuencia. Que muestren a los delincuentes en la calle, atracando como algo. Lo que pasa es que no se puede... Linda, este programa tiene una característica, tiene 54 años. Y aquí todos tenemos nuestras apetencias, nuestras preferencias, todo lo que usted quiera. Yo quiero invitarla. Miren, a ver, pues si estamos equivocados lo decimos. Si usted no puede enviar imágenes, información, que yo le prometo que la vamos a poner, de eso que usted está diciendo, de que en El Salvador sigue la delincuencia, de que en El Salvador no hay garantía de derechos humanos, todas esas cosas. Nos encantaría tener esas imágenes aquí, que le prometo que la pongo. Una pregunta para... A ver si ella me responde. Sí. Una pregunta para la periodista. Bueno, no va a responder porque igual... ¿No va a responder? Vamos a hacer una pregunta. Si me puede responder eso que le acabo de decir. Además, vamos a de la distancia también. Con gusto te bien, con gusto, yo prometo ante el país que esas imágenes donde se ve esa fiera delincuencia y los malos en la calle es la realidad de El Salvador y no la que pinta Bukele. Yo voy a poner esas imágenes y lo prometo ante el país. No esas, que es la que nosotros recibimos de publicidad, según Glenda, que no tenemos por qué no creerle. Pero lo que estamos viendo es eso. Queremos ver la otra parte. Ya podemos ver cómo este presentador de República Dominicana se enfrenta a esta señora que claramente es una opositora al presidente Nayib Bukele, que defiende los derechos humanos de los pandilleros y que dice que todo eso es mentira. Todo lo que muestra el presidente Nayib Bukele es mentira. Y este presentador la invita a que ella vaya al programa y muestre las pruebas de que es mentira, porque si ella dice que esto es mentira, que en El Salvador no se ha erradicado con la delincuencia, que lo que dice el presidente Nayib Bukele es mentira, ya debe tener pruebas, porque es evidente. Hasta el sol de hoy no ha mostrado las pruebas, todavía las estamos esperando, como han hecho todos estos opositores que se la viven atacando el gobierno de El Salvador, mientras ellos dicen que todo esto es mentira, que hay una manipulación, que en El Salvador se violan los derechos humanos. Todavía no vemos la prueba, mientras ellos dicen que en El Salvador no hay libertad de prensa, y lo dicen mediante sus medios de comunicación día y noche. No hay libertad de prensa, pero tienen el derecho a decir lo que quieran en contra del presidente Nayib Bukele. Esa es la prueba de que ellos están mintiendo. Es la mayor prueba, la prueba de que están siendo financiados por entes externos que les interesa desestabilizar al gobierno del presidente Bukele está allí. Y la prueba más evidente de que El Salvador va por el camino correcto es que el pueblo salvadoreño ha decidido elegir al presidente que tiene mayor aprobación en el mundo, al presidente Bukele, el presidente que cuenta con un respaldo de su población de más del 90%, algo increíble. Esta es la realidad, esto es lo que nos demuestra que están mintiendo, y los invito a todos que me dejen en los comentarios qué opinan de estos periodistas que no encuentran cómo justificar ese financiamiento de George Soros, que no encuentran cómo esconder que han sido financiados por el magnate para intentar imponer su agenda globalista. Ya no podrán ocultar la verdad porque se ha evidenciado todo esto y el presidente Nayib Bukele tenía razón. Los invito a dejar su like, que me apoye enormemente para que este video sea más visto. Suscríbanse, activen las notificaciones. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video. Extraño, ¿verdad? Que siempre que el Faro hace una pregunta es sobre un interés de la familia Simán. Ok, Simán es el dueño. Entonces, claro, ustedes están defendiendo los intereses de la familia Simán. Y lo otro que me parece bien interesante es que digan que aquí se ataca a la prensa. ¿Y qué están haciendo todos ustedes aquí? ¿Y quién los golpeó? ¿O les quitó su poder de publicar? Ustedes se van a ir ahorita a su redacción y van a escribir lo que quieran. Y van a escribir, en el caso del Faro, una sarta de mentiras del gobierno. ¿Y nosotros qué hacemos? Desmentirlas. Y eso es la violación a la libertad de expresión. Desmentir las mentiras de ustedes. O sea que ustedes tienen toda la libertad que la tienen y la vamos a garantizar, y nosotros aquí nos comprometemos frente al pueblo salvadoreño a garantizar la libertad de expresión al máximo, al 100%, y garantizar la libertad de prensa al máximo, al 100%. Pero ojo, esa es la misma libertad que tenemos todos. Porque ustedes de alguna manera, no todos los periodistas, pero este grupito de periodistas incómodos, que así se autodenominan, ustedes sienten como que solo ustedes tienen el derecho a la libertad de expresión. O sea, ustedes pueden decir que el gobierno negocia con pandillas. Pero si nosotros decimos que es mentira y les demostramos que es mentira, estamos violando la libertad de prensa. Ustedes vienen aquí, dimos las preguntas, se ponen a gritar, vengo yo todavía le digo, vaya, pásenle. Todavía me trataste de callar 4 veces. Nadie te empujó, nadie te tiró, nadie te aventó, nadie te quitó la grabadora, ahí estás todavía. Pero lo que quiero decir es, ¿dónde está el ataque a la prensa? Ustedes sienten que ustedes son intocables. Y hoy se miran bastante bonito hoy, muy buenos se miran.
se han visto cambios y estamos vivas gracias a que Dios utilizó al presidente, porque fue Dios el que lo puso. Porque hoy pasan hasta jóvenes vendiendo, ¿qué? Cualquier cosa, antes pues no se podía. Vaya ha cambiado, nosotros pasamos orándole al Señor, que Dios guarde al señor presidente.